tengo que hacer un esfuerzo de abrir el oído. Yo no lo puedo hacer. Entonces le pido a Jesús que lo haga. Y predicar la palabra de Dios, yo no lo puedo hacer. Entonces le pido a Jesús que Él me ayude a soltar la lengua para que no me dé pena y para que con facilidad pueda predicar la palabra del Señor. Si ustedes me preguntan qué hago yo, porque muchos me dicen, padre, me gusta como usted trabaja, me gusta como usted predica, me gusta, pues les digo qué hago yo. Yo lo único que hago es pedirle al Señor Jesús que me ayude a escuchar y me siento a leer la palabra de Dios. Ahí estoy escuchando. Y luego le digo al Señor Jesús que me ayude a predicar la palabra de Dios. Y cuando salgo, después de haberle pedido a Él, Él pone ideas en mi mente, trae citas a mi mente y ustedes no lo van a creer. Pero mientras estoy predicando, chocan las citas en la cabeza y las ideas. Y si me dan chance de predicar todo el día, pues le predico todo el día. Y si me dan chance de predicar una semana, he logrado predicar una semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Por una semana, 1000 personas en un retiro. Y me quedó material, sin tocar un papel. ¿Por qué? Porque hago lo que dice la Biblia. Hay alguien que es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero nos hemos olvidado que es Él el que puede hacerlo. Entonces sufrimos porque no somos capaces de ponernos en oración diciéndole al Señor que nos ayude. Ya Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 en adelante, pero después pasamos al 1, ustedes van a encontrar cómo Dios le pide al pueblo de Israel precisamente que oiga, están los oídos tapados, y que hable. La lengua no está suelta. Pero eso que el pueblo de Israel sufrió tanto, Jesucristo viene a dárnoslo a nosotros. Solamente que tenemos que pedirlo y tenemos que ponernos en acción. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel. ¿Qué? Entonces ya estamos nosotros, sabemos ya cuál es la enfermedad, que no somos capaces de oír. Por eso Jesús vino a hacer oír a los sordos. Pero era la petición de Deuteronomio. Oye, oye, abra el oído, pare la oreja, ponga la lupa, háganle zoom. Eso significa, oye, Israel, que yo centre la atención en la palabra de Dios. Que yo tome tiempo para leer la palabra de Dios y escuchar. Oye, Israel. El pecado de Israel era no oír a Dios. Pero para eso vino Jesús, a quitarnos ese problema. Para que nosotros aprendamos a oír. Oye, Israel. Oye, Israel. Jehová, nuestro Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, porque le estoy predicando no solamente a los católicos, sino también a los protestantes. Pero ella ve. ¿Pero qué hago? Yo tengo que predicarle a todos. ¿Se acuerda que Jesús mandó fue, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura? No dice, menos a los evangélicos. A todos. Entonces yo tengo que predicarle también a ellos. Y como ellos no me aceptan la Biblia católica, pues le predico con la de ellos para decirles, jaque mate. Listo. Ya me expliqué, ¿verdad? Oye, Israel, otra vez. Oye, Israel. Jehová, nuestro Dios. Jehová uno es. Lo primero que yo tengo que oír y convencerme es que existe un solo Dios. No debo tener más dioses. Hoy el mundo nos quiere poner muchos dioses. Por ejemplo, en Venezuela, escuchaba en estos días a alguien que decía que teníamos que poner a María Leonza, la diosa de los brujos, de los santeros y babalaos, como patrona de Venezuela, como una diosa. Y que eso era lo mismo. Jesucristo y María Leonza eran lo mismo. El mismo Dios. Eso es lo que hay es, yo no sé qué, cucarachas, ranas, sapos y eso es lo que hacen hasta las arañas. Pura telaraña en la cabeza de esa gente. Porque no han aprendido a oír, a escuchar la palabra de Dios. Escucha, Israel. Lo primero, el Señor vuestro Dios, un solo. O sea que nosotros tenemos un Dios que no lo podemos ver porque es invisible. Eso es lógico. Igual que el aire no lo podemos ver porque es invisible. Pero existe. Que no quieran aceptar los problemas de ellos.
Siga. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. estarán sobre tu corazón. O sea, vas a oír mi palabra. Lo primero es, oiga Israel, el Señor vuestro Dios uno solo es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Esa es la palabra de Dios, entonces yo tengo que hacer la mía, convencerme de eso. Y la tengo que tener esa palabra en mi corazón. La palabra de Dios es para que yo la escuche y la lleve a mi corazón. No solamente se queden aquí en la cabeza. Y escuche lo que viene. Y las repetirás a tus Ah, hijos. Oigan, oigan. Y las repetirás. ¿Escucharon? Pero eso es lo que nos cuesta. Por eso Jesús vino a hacer que los mudos hablen. ¿Qué es lo que va a hablar? Repetir. No va a inventar nada. No le va a quitar, no le va a poner nada a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Repetir. Lo que Dios dijo, usted lo agarra, lo mete aquí, de aquí lo pasa para acá y de aquí lo saca por aquí, pero exactamente como lo dice Dios. Eso se llama repetir. De modo que tenemos la obligación de aceptarnos a escuchar la palabra de Dios tal y como está. Llevarla a nuestro corazón y tal y como sale del labio de Dios. Y llevársela a los demás tal y como Dios le escribió. ¿No se dan cuenta que por eso he tenido éxito en la predicación? Y por eso mucha gente, ustedes vienen de lejos y están aguantando sol. Ve la cámara, estamos a campo abierto. Estamos a campo abierto aquí en Cristo Rey, en un cerro. Los que no saben, en otros países, ¿dónde estamos? Estamos, mire, gente llevando sol. ¿A qué? ¿A gusto? ¿Porque quiere simplemente? No. Porque resulta que hay un sacerdote que les está predicando la palabra de Dios con tanta exactitud que incluso le da el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga, y que quiera creer, crea. Porque la palabra de Dios debe predicarse con exactitud. ¿Y qué más exactitud que darle el capítulo y el versículo para que la gente pueda comprobar que es verdad y que no son palabras del cura? Eso es lo que hace que muchos de ustedes se impacten con la palabra de Dios y digan, esto me gusta. ¿Por qué les gusta? Porque no es palabra del cura. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, surge un efecto en nuestra vida, aunque no lo queramos, pero surge algo. Podríamos estar haciendo otra cosa. Y miren cómo estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces dice, a ver, la primera tarea es, oye Israel, ¿qué va a oír? La palabra de Dios. ¿Y qué más vas a hacer? Vas a repetir. ¿Se da cuenta que nos está haciendo falta eso? Te vas a morir y no has repetido la palabra de Dios a nadie. ¿A quién le ha dado a conocer usted la palabra de Dios? Ni siquiera los catequistas. Porque los catequistas ahora lo que hacen es jugar, hacer dinámica con los niños, ponerlos a dibujar. ¿Para qué eso? Eso sí sirve como, se llama eso como apéndice, como algo que complemento. Pero no es lo más importante. La columna vertebral de la catequesis es la palabra de Dios. Entonces, la columna vertebral la botamos y nos quedamos con lo que no tiene importancia. No, necesitamos, queridos hermanos, hacer hincapié a lo que la iglesia nos enseña, pero la Sagrada Escritura también. Cristo ha venido a quitarnos la sordera, a quitarnos el tartamudear y que podamos nosotros dar a conocer la palabra de Dios. ¿La repetirás otra vez? Y la repetirás a tus hijos. Papá, mamá, ¿con quién está hablando la Biblia? No está hablando con el vecino. Está hablando contigo.
Que seas torero y diga, ¡ole! Eso es con mi vecino, es con mi hermana. No, eso es contigo. Te la repetirás a tus hijos. Bendito sea Dios que me dio un padre que trabajaba duramente, a veces 12 horas al día, a veces 24 horas al día, y llegaba trasnochado y cansado, y dormía un ratico y después se paraba y decía, bueno, vamos a rezar el Santo Rosario, y después del Santo Rosario vamos a leer el Evangelio, la palabra de Dios, y leía, y lo que él entendía, poco o mucho, nos lo daba a nosotros. Qué lindo, mi padre. ¿Dónde estarán esos padres cristianos? ¿A dónde los podré encontrar? ¿A dónde los puedo buscar? Ya como que se murieron todos de esa clase. O quedan muy poquiticos. Si hoy la palabra de Dios no les dice nada, perdió el tiempo.